Buenos días, no sé si me oís. Buenos días. Sí, estás, ¿eh? Continúa. Vale, sí. Estaba intentando compartir la presentación que va a guiar en mi exposición. Ahora me pongo con ello, pero quiero, por supuesto, ya que estáis ahí todos presentes, pues comenzar agradeciendo a la Fundación Santa María Real su amable invitación a participar en unas jornadas que llevan el sugerente título, el bloque, en este caso, en el que se inscribe mi intervención, que lleva el sugerente título de El patrimonio como eje dinamizador de los territorios en el siglo XXI. Ojalá, efectivamente, que sea así, que el paisaje se convierta en un movilizador de desarrollo territorial. He de decir que confío en que sea para las próximas 8 décadas, puesto que llevamos 2 del siglo XXI y en tierras como las nuestras, en Castilla y León concretamente, esto todavía está un poquito lejos de ser una realidad. Espero que, insisto, así sea y particularmente en comarcas como la montaña palentina, donde me consta efectivamente el sentimiento, la identidad de la sociedad de la montaña con su paisaje es máxima. Bien, intento compartir la presentación. Vamos a ver. Creo que estáis, confío en que se vea, ¿no? Como os digo, vamos a iniciar este primer bloque del primer taller creativo del paisaje cultural. Mi intervención se va a ceñir, como así habíamos convenido con los organizadores, en dar una visión general sobre un tipo de paisaje, que son los paisajes culturales que están dentro o que aparecen en la lista del patrimonio mundial. Es una categoría específica que entraría dentro de lo que podríamos llamar genéricamente la consideración institucional del paisaje como patrimonio, y esto ocurre en el ámbito internacional, como enseguida veremos. Fundamentalmente me centraré en una de las instituciones que más ha trabajado en este aspecto, que es la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de UNESCO, que tiene una categoría específica dentro de su lista, que es paisaje cultural. También haré una breve referencia a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene también una categoría específica de protección para el paisaje con ese calificativo paisaje protegido. Y por último, haré referencias también al Consejo de Europa, donde también el paisaje, como es lógico aquí explícitamente, es objeto de preocupación a través de una carta o de un convenio. Ya anticipo que tanto la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como UNESCO tienen o presentan un paisaje, o nos presentan un paisaje calificado, protegido en el primer caso, cultural en el segundo. Sin embargo, el Consejo de Europa no va a hablar o no va a calificar sus paisajes, sencillamente va a hablar de paisaje a secas y posiblemente paisaje con mayúsculas. Pero antes de entrar en este capítulo, sí me vais a permitir hacer algunas reflexiones sobre los conceptos que tanto Juan Carlos como Paula han venido manejando, ¿no? Patrimonio, territorio, paisaje, también personas, cómo no. Hago todo ello o señalo todas estas cuestiones previas porque entiendo que estos conceptos, territorio, paisaje y patrimonio, han tenido trayectorias separadas, singulares, a veces efectivamente convergentes, pero lo cierto es que va a haber un momento, y este va a ser el último tercio del siglo pasado, en el que todas estas nociones van a estar muy vinculadas en los debates técnicos y académicos. Particularmente por un hecho. En el año 1992, UNESCO va a introducir una categoría específica dentro de su lista del patrimonio mundial con una denominación: paisajes culturales. Esa decisión de UNESCO del año 92, desde luego, va a ser un hito decisivo, puesto que a partir de ese momento esos dos conceptos van a estar unidos: paisaje
y patrimonio. De tal manera que paisaje y patrimonio, esos sustantivos polifacéticos, cambiantes, asimilables en algunas ocasiones, a partir de este momento van a dar lugar a un concepto de segunda generación donde ese sustantivo patrimonio o patrimonial va a cualificar y va a adjetivar al concepto de paisaje. Por tanto, paisaje y patrimonio van a ir o estarán de la mano dentro de esta figura o categoría que es el paisaje cultural. Pero esta relación, desde luego, no podemos desvincularla del tercer concepto que estamos manejando, territorio. Por una razón, porque también a partir de ese momento, de los años 80, o si se quiere, del último tercio del siglo XX, vamos a observar, y así lo ha interpretado también José Ortega Valcárcel en un meritorio artículo ya de los años 90, vamos a observar el tránsito de una idea de patrimonio identificado tradicionalmente, convencionalmente, como el sustrato natural, más o menos modificados. Vamos a observar cómo este concepto de territorio va a transitar hacia un territorio entendido, una noción de territorio entendido como construcción, es decir, como un producto de la sociedad, como una producción social que se da en un tiempo y en unas condiciones concretas, con lo cual esto le dota de contingencia y que lleva más o menos formulado un proyecto, un diseño, algo que efectivamente nos recuerda concretamente la idea de arquitectura. En este sentido, en ese contexto de ampliación temática, semántica y política de la noción de patrimonio, lo cierto es que efectivamente vamos a observar, ¿no?, cómo se va a dar el paso, ¿no?, de la idea de territorio como un espacio contenedor de bienes patrimoniales, es decir, como un soporte del patrimonio, que aparece en la lógica de las leyes y cartas internacionales, a una idea de territorio formulado en sí mismo como patrimonio, es decir, como un bien cultural complejo y compuesto por capas espaciales y temporales que hay que ir desgranando. Si entendemos que todo territorio se expresa en un paisaje, la elaboración cultural de esa manifestación, de esa expresión, los elementos simbólicos, los signos culturales, la integración con los patrones estéticos dominantes van a dar lugar a la consideración del paisaje como una parte más del patrimonio cultural. En este sentido, el paisaje se ha convertido ya desde ese momento en un tipo particular de patrimonio. El paisaje es forma, el paisaje es función, el paisaje también es significado, y de ahí que haya que aplaudir iniciativas como las que estáis llevando a cabo dentro de la Fundación Santa María Real, dando cabida a esas expresiones simbólicas del territorio, las manifestaciones artísticas que tienen tanta importancia como la propia morfología o función que tiene el territorio y su expresión paisajística. Pero si entendemos el paisaje como un patrimonio, si verdaderamente creemos que lo es, siempre tiene que cumplir ese requisito, debe mostrar las relaciones armónicas de las sociedades que lo han habitado con la naturaleza, constituyendo ese marco de vida al que hace referencia Cañizares también en un artículo que aborda esta cuestión. En este sentido hay que señalar una cierta, he hablado de esos dos conceptos, patrimonio y paisaje. En este sentido y en el marco normativo hay que señalar una evolución relativamente llamativa. En el caso de patrimonio siempre van a estar las normas nacionales, que tienen un carácter vinculante, por delante de los convenios o de las recomendaciones internacionales. Sin embargo, cuando hablamos de paisaje, los convenios internacionales van a aparecer en primer lugar, de tal forma que a partir de ellos, de sus recomendaciones, pues se van a activar todo un desarrollo normativo dentro de los ámbitos nacionales. Por esa razón, hablamos del tratamiento jurídico e institucional del patrimonio y del paisaje en el ámbito internacional. En ese sentido, hay tres instituciones, alguna más, pero bueno, estas son las más importantes, que se ocupan concretamente del paisaje con diferente enfoque, con diferente alcance. Va a ser la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, será también UNESCO, como señalado a partir del año 1992 de forma
explícita y será también el Consejo de Europa. En el primero de los casos, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ya en el año 1978, introduce entre sus categorías de protección la figura de paisaje protegido. Es la categoría quinta de las 6 que tiene prevista la organización, la que va a tener este título y que además, después de ser convenientemente reelaborado, desde el año 1994 se presenta con la siguiente definición: el área de terreno, incluyendo las costas y el mar, donde la interacción de gentes y naturaleza a lo largo del tiempo ha producido un espacio de carácter distintivo con unos valores estéticos, ecológicos y o culturales específicos y a menudo con una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esa tradicional integración es vital para la protección, el mantenimiento y la evolución del área mencionada. Es así como se formula, como os digo, en la categoría quinta de áreas protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En este sentido, hay que enfatizar un aspecto. Primero, que aunque se habla de interacción, naturaleza, sociedad, aunque se habla también y se reconocen los valores del paisaje en relación con la tradición cultural, lo cierto es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza va a poner su acento en la conservación de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas. Es decir, va a tener un sesgo, como no podría ser de otra forma, especialmente naturalista, ¿no? También hay otro rasgo importante que hay que destacar, y es que aquí cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declara o, bueno, pues acoge, en este caso, los paisajes protegidos, no tiene que haber o no se exigen unos valores excepcionales universalmente hablando, sino que pueden nominarse las valoraciones que ya están recogidas dentro de la normativa nacional o de la normativa incluso regional autonómica en nuestro caso. Es un aspecto que le va a marcar una diferencia en comparación con otra organización donde efectivamente aquí sí se va a exigir unos valores, como señalo, universalmente reconocidos. Ahí pues, se puede apreciar, ¿no?, la parte de nuestro país, la parte de España que estaría reconocida dentro de esos planteamientos. La segunda de las organizaciones internacionales va a ser la UNESCO. UNESCO es posiblemente una de las instituciones internacionales que más atención ha prestado a la dimensión patrimonial del territorio en sus diferentes programas y categorías patrimoniales. En un reciente artículo, Rocío Silva y Fernández Salinas hacían referencia, iban desgranando esta cuestión y hacían referencia concretamente a cuatro programas donde el territorio adquiere un protagonismo singular, ¿no? Por un lado estaría la Convención Ramsar del año 1971, que es posiblemente el más autónomo, del que la UNESCO solo es la depositaria de su texto doctrinal. Tendríamos el programa Hombre y Biosfera del año 1972 y su inmediato producto, que serían las reservas de la biosfera. También con un marcado sesgo hacia el desarrollo sostenible, estos espacios que servirían precisamente como laboratorios donde experimentar las prácticas sostenibles, ¿no?, o de sostenibilidad. José Ángel nos hablará en el siguiente bloque de un tema que también, detrás del cual también está UNESCO, que es el Programa Internacional de Geociencias y Geoparques, ¿no?, que la UNESCO pues, articula a partir de dos redes fundamentales, la red de geoparques europeos y la red global de geoparques nacionales, ¿no? En todo caso, esa red global, pues efectivamente nos hace ver también la importancia que tiene UNESCO en este tipo de programas con referencias espaciales muy concretas. Pero a nosotros nos interesa centrarnos específicamente en aquella que habla de paisaje y paisaje esencialmente cultural. Y esta es la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Hemos de señalar que no es nuevo para UNESCO, a pesar de que sea en el año 1992 cuando introduce
esta categoría específica. Encontramos ya, en este caso, sesgos o algunas referencias alusivas al paisaje, fijaos, desde el año 1962, concretamente en una recomendación que hace la UNESCO relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y el paisaje. Se entiende por protección, dice en su artículo 1, de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, la preservación y, cuando sea posible, la restitución del aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o urbanos, debido a la naturaleza o a la mano del hombre, que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen medios naturales característicos. Por tanto, ya está presente esa dimensión, ¿no?, esencialmente paisajística, aunque con un sesgo marcadamente estético, como se señala expresamente. Otro hito dentro de esta evolución hacia el reconocimiento de los paisajes culturales es la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de París del año 1972. Aquí ya aparece concretamente, de manera implícita, en una de las categorías que se señalan cuando se hablan o cuando se habla del patrimonio cultural. Porque al lado de los monumentos y al lado de los conjuntos hay una categoría tercera donde se nos señala los lugares y se dice expresamente obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Es decir, la idea del lugar ya, insisto, reconoce implícitamente, ¿no?, la presencia del territorio y del paisaje. No obstante, será la 16ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrado en Santa Fe en el año 1992, cuando, en el marco de las nuevas directrices prácticas para la implementación de la Convención, introduce una nueva categoría dentro del paisaje cultural, dentro de los bienes culturales, que es el paisaje cultural, los paisajes culturales, año 1992, con lo cual, insisto, ya de manera explícita se hace una vinculación entre paisaje y cultura, es decir, paisaje y patrimonio, paisaje cultural. En el año 1993, un año después, se declara, o se inscribe, mejor dicho, el primero de los paisajes culturales de la UNESCO. Es el Tongariro, el Parque Nacional de Tongariro en Nueva Zelanda. Hemos de señalar que este parque era uno de los parques del 19, ni más ni menos, ¿no? Es decir, que ya había un reconocimiento nacional previo desde la perspectiva esencialmente, o en la idea de la conservación y preservación de la naturaleza, que arranca de los planteamientos norteamericanos del mismo momento, y de finales del siglo XIX. Si bien aquí lo que se destaca es fundamentalmente no el valor cultural que tiene, es decir, que realmente tiene un significado que va más allá de sus atributos y valores naturales, tiene un significado cultural, puesto que este entorno, los volcanes del parque de Tongariro, pues van a tener una referencia, insisto, cultural muy importante, sagrada para la cultura maorí, ¿no? Consecuentemente, tendríamos ya el primero de estos paisajes culturales. Son los primeros momentos, ¿no?, años 90, y por tanto hay demasiadas inseguridades incluso no solamente jurídicas, no solamente prácticas, de qué entendemos por paisaje, qué es paisaje cultural. Se establecen en las guías operativas incluso 3 categorías de paisaje, ¿no? El paisaje, fijaos, claramente definido, creado y diseñado intencionadamente por el ser humano, nos hace referencia particularmente a los jardines y los parques, bien aislados o bien generalmente asociados a ciertos edificios religiosos o monumentos de diferente naturaleza. Nos hablan también de un paisaje evolucionado orgánicamente, y dentro de ellos, en 2 categorías, un paisaje vestigio o fósil, un paisaje vivo o activo,
Y por último, aparecería otra categoría que serían paisajes culturales asociativos, ¿no? Donde aquí realmente se pone el énfasis fundamentalmente en esa otra dimensión o conexiones inmateriales que existen con el territorio. Son evidentemente categorías, pues en cierta medida conceptuales, no exentas de contradicciones, como ocurre, por ejemplo, con el caso de paisaje vestigio o paisaje fósil. Es que no entendemos como paisaje o como uno de los atributos paisajísticos su carácter dinámico. Aunque no evolucionen territorialmente, siempre hay una mirada que le otorga valores que van cambiando con el tiempo. No se entiende muy bien, insisto, ciertas categorías de paisaje que aparecen aquí recogidas. Se atribuyen efectivamente a esos problemas iniciales, a las dificultades para concretar específicamente, ¿no?, la idea de paisaje cultural. Pero en todo caso, el objetivo básico de la convención es una responsabilidad compartida o asumir una responsabilidad compartida en la preservación o salvaguarda de esos bienes patrimoniales mediante la inscripción en la lista del patrimonio mundial. Esta lista ya venía existiendo, si bien hacía referencia a bienes culturales, bienes naturales o bienes mixtos, ¿no? Tenemos unas directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, donde se van dando las pautas y los pasos que tenemos o se deben de recorrer para que un paisaje tenga este reconocimiento. El fundamental es que tenga un valor universal excepcional y para ello debe cumplir alguno de los 10 criterios que aparecen en esa lista. Culturales, los 6 primeros, naturales, los 4 siguientes. Por ejemplo, el parque o el paisaje cultural de Tongariro, al que he hecho referencia anteriormente, comparte ciertos criterios culturales y naturales. Concretamente, este paisaje, el primero de ellos, entró desarrollando los criterios 6, 7 y 8, es decir, estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia excepcional, universalmente hablando, representar fenómenos naturales o área de belleza natural también excepcional, o ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la Tierra, ¿no? Bueno, este paisaje entra por desarrollando esos criterios, ¿no? En fin, además de de tener un valor excepcional universal, deben reunir otras condiciones, ¿no? Integridad y autenticidad específicamente, y también contar con un sistema de protección y gestión que garantice su salvaguarda. Es decir, UNESCO no se va a ocupar de estas tareas, sino que son los estados que proponen estos bienes los que tienen que tener claro efectivamente los sistemas y sus planes de protección y de gestión. La lista de los paisajes culturales inscritos se puede consultar en la página web de UNESCO, pero en la actualidad, en 2020, son 114 los paisajes culturales que están inscritos. 5 son transfronterizos y uno de ellos en Alemania, creo recordar, no sé si era Dresden, no recuerdo ya, bueno, pero uno en Alemania se eliminó de la lista porque había ciertas incompatibilidades en el desarrollo de un proyecto específico, ¿no? Pero bueno, 114 están dentro de esta categoría. 8 en Francia, 8 en Italia, 5 en el Reino Unido, 5 en Alemania, 4 en España, 4 en Portugal, etcétera, etcétera. Fijaos, casi el 50% de los paisajes culturales están en Europa. Es bien significativo este hecho, como comentaremos más adelante. Dentro si nos ceñimos al caso español, tenemos 48 bienes inscritos dentro de la lista del patrimonio mundial, estaríamos solo por detrás de Italia y de China. Y en paisajes culturales tenemos reconocidos los paisajes de Aranjuez, entraría dentro de la categoría 1, es decir, un espacio específicamente construido. Tendríamos Monte Perdido, compartido con Francia, la Sierra de Tramontana y Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, también dentro de esta categoría. Bien es cierto que las médulas, y ahora Jimena podrá explicárnoslo, Doñana, Palmeral de Elche, podrían haber entrado perfectamente siguiendo los criterios de los paisajes culturales.
No obstante, este es un paso final. Previamente, pues hay un procedimiento que, puesto que son los estados los que deben poner en marcha estas iniciativas, previamente, para llegar a considerarse la candidatura por los técnicos de la UNESCO, tiene que haber o tienen que pasar por una lista previa, que es la lista indicativa, ¿no? Que es donde se inscriben, y efectivamente pasa un tiempo y cada uno de estos, bueno, pues es el Estado el que los propone anualmente. Algunos llevan años esperando y, como podemos apreciar aquí, fijaos concretamente, hablando donde en este foro es ineludible. Aquí tenemos concretamente, fijaos, desde el año 1998 está en la lista indicativa estos enclaves culturales del románico en el norte de Castilla y León y el sur de Cantabria. Año 98, es decir, la lista indicativa desde hace 22 años. Otros son más recientes, tienen diferente, bueno, pues, orientación, tienen problemas específicos. También otro, pues por ejemplo, que ahora está muy lanzado, tenemos la Ribera Sacra desde el año 1996, ¿no? No es fácil, a veces incluso, bueno, pues paisajes que inicialmente se iban a postular defendiendo ciertos criterios, pues tienen que reorientarse, ¿no? Porque efectivamente ya tienen que ser, no tienen que estar representados, ¿no? En teoría, ¿no? Es el caso de Priorat, Montsant y Sullana, como realmente aparecen como, o se presentan como mosaico mediterráneo, cuando inicialmente, pues el tema del paisaje vitivinícola estaba, era el que más pitaba, pero ya había otros 5 paisajes con esa orientación, ¿no? Con lo cual tienden a orientar sus estrategias por otro camino. En algunos casos, por ejemplo, pues resulta llamativo, ¿no? Pues hace bien poquito la UNESCO reconoce también la piedra seca, ¿no? Como la construcción en piedra seca como patrimonio de la humanidad, pero que solo ciertos espacios, ¿no? Incluso dentro del país, más la vertiente mediterránea, y deja todo el occidente, concretamente en este caso, al margen de este reconocimiento, cuando Aliste y particularmente Sayago, por mencionar las más representativas, pues tienen ahí un patrimonio altamente, en fin, o muy importante. En todo caso, la experiencia ya desde el año 92 nos hace ver que efectivamente detrás de los bienes inscritos, pues siempre, aparte de un valor universal incuestionable, hay también ciertas cuestiones que debemos constatar. Es decir, aunque el convenio realmente prioriza fundamentalmente la identificación, preservación y salvaguarda, a efectos prácticos realmente en muchas ocasiones un reconocimiento de esta naturaleza es un activo de un gran valor, un activo económico de un gran valor, particularmente a la hora de activar o de plantearse como una mercancía dentro de esos mercados turísticos saturados, homogeneizados, cada vez más ávidos de calidad, de diferenciación. Ahí vemos la progresión tan importante de 335 bienes reconocidos en 1990, hemos pasado a 1.121 en 2019. Otra cuestión también importante está el patrimonio internacional, mundial, al alcance de todos. Ahí se puede apreciar la concentración de los bienes declarados, ¿no? Concretamente, el caso de Europa, se puede apreciar, tenemos el 43,6% de todos los bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial. En Norteamérica, un 3,7%, en África, un 8,7%. Es decir, parece que hay un sesgo marcadamente eurocéntrico dentro de estas inscripciones. Por esa razón hubo y sigue habiendo notables críticas, ¿no? Posiblemente la más sonada fue ya la del año 1994, cuando se plantea esa reunión de expertos llamada Estrategia Global para la consecución de una lista del patrimonio mundial representativa, equilibrada y creíble, que básicamente lo que hace es denunciar ciertos sesgos, ¿no? En la declaración de bienes patrimoniales que estén en Europa, que sean por lo general ciudades históricas o edificios religiosos, que están relacionadas con el cristianismo,
que hacen referencia a ciertos periodos históricos y eluden otros como los más recientes o los más antiguos, la esencia o la presencia de la arquitectura noble frente a la vernacular, etcétera, etcétera. En definitiva, se destacaba la escasa presencia de las culturas vivas y tradicionales, la primacía sobre otras cuestiones o sobre otros valores simbólicos, filosóficos, socioeconómicos, de los valores arquitectónicos y la división simplista entre bienes culturales y naturales. Por esa razón, la Declaración de Budapest lo que va a enfatizar o va a marcar pues unos criterios más específicos a la hora de promover los bienes que se van a inscribir en la lista, ¿no? Pues evidentemente se va a dar prioridad a los que no tengan ninguno inscritos o tengan muy poquitos, preferencia por los bienes naturales, etcétera, etcétera. Y, de hecho, ya desde el año 2018, las guías operativas explícitamente señalan que solamente van a atender una denominación por Estado miembro y en todo el año solo van a considerar un total de 35 candidaturas. En todo caso, y para ir concluyendo, lo que sí me interesa destacar es que esta forma de entender el patrimonio, el paisaje como patrimonio, lo que está haciendo es acantonando fundamentalmente la atención en ciertos lugares que sin duda pues tienen un gran valor universal, ¿no? Desde la perspectiva paisajística. Pero lo que quiero subrayar es que está limitando las posibilidades de utilizar el paisaje como una herramienta de gestión territorial en toda su amplitud y sobre todo está limitando la función que puede tener el paisaje como eje de dinamización de los territorios del siglo XXI, que es el objeto de este bloque en el primer taller de paisajes culturales. Por tanto, entiendo que es importante y necesario traer aquí o introducir por lo menos las consideraciones que aporta otra institución internacional, que es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa pone la firma concretamente en el año 2004 el Convenio Europeo del Paisaje, un documento que se ha ido elaborando a partir de cartas previas y que concretamente va a entrar en vigor en el año 2004. España lo ratifica en 2007 y entra en vigor en 2008. La importancia que tiene este documento, o quizá la virtud que tiene, es que efectivamente su objetivo fundamentalmente es promover no solo la protección y la gestión y la ordenación, sino la gestión de los paisajes definidos como cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Es decir, que realmente el Convenio Europeo del Paisaje no introduce ningún atributo valorativo, es decir, ni siquiera calificativo, y la finalidad exclusiva trasciende la protección. Es decir, acoge tanto a los paisajes excepcionales como a los paisajes ordinarios, porque todos, entiende el Convenio Europeo del Paisaje, son importantes en tanto en cuanto pues, subraya, ¿no?, el derecho que tiene todo ciudadano a vivir en un paisaje o a disfrutar de un paisaje de calidad. Y también, y esto es muy importante, no solamente atiende a la protección y a la conservación, que sí la contempla para aquellos excepcionales, sino que también enfatiza la ordenación y la gestión de todo el paisaje. Y esto, efectivamente, es particularmente importante. Es decir, el Convenio Europeo del Paisaje establece, es un documento muy pequeñito, establece unas consideraciones muy laxas, muy flexibles, y da pie a desarrollar instrumentos jurídicos, administrativos o técnicos relativos al paisaje, pues muy variados, pero sí subraya la importancia que tienen ciertos principios, como es considerar el territorio una totalidad, no solamente ciertas partes de ese territorio. Reconocer el papel fundamental del conocimiento, y ahí entrarían la identificación, la caracterización, la calificación de los paisajes, promover la sensibilización, formular estrategias de paisaje, integrar el paisaje en las políticas territoriales y sectoriales, etcétera, etcétera. En última instancia y como conclusión, esta forma de entender el paisaje que está prevista en el Convenio Europeo justifica, por un lado, que sea una definición
que ha marcado, yo creo que un cierto consenso entre disciplinas o formas de acercarse al paisaje. Y no solamente una aceptación conceptual, sino también la aceptación como una herramienta analítica y como un instrumento para la ordenación territorial a diferentes escalas. En última instancia, subrayo el valor que tiene esa forma de entender el paisaje para extender la cultura de la gestión territorial en los espacios no protegidos. Es decir, hasta ahora hemos acantonado la protección y la atención preferente hacia los espacios que tienen ciertos valores y son, bien sean naturales o bien sean culturales. Pero en la mayor parte del territorio, el territorio donde vivimos la mayor parte de los ciudadanos y donde se observan los mayores y más frecuentes agresiones o actuaciones agresivas que merman su calidad, la atención paisajística está ausente. Es ahí donde yo entiendo que el paisaje debe ser el eje, efectivamente, dinamizador de los territorios del siglo XXI. Muchas gracias por su atención.